Acción. Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí Germán Salvatierra otra vez. Hoy por la tarde estamos aquí para hacer un vídeo y para hablar de la escala dórica. Ante todo, agradecer sobre todo el apoyo que me habéis brindado y los comentarios y aunque sean malos los comentarios o no muy positivos, igual os agradezco a todos. Y sobre todo el que puedan consultarme cosas por dentro de Facebook o por mensaje privado, porque en el canal mismo está el número de teléfono, aunque es España donde yo estoy, pero bueno, está el prefijo y si quieren mandar WhatsApp y tal, como han hecho varios, sobre todo de Sudamérica. Y nada, y aquí estamos otra vez y hoy vamos a hablar del modo dórico. Bueno, hablamos del modo jónico, si se acuerdan, habíamos hablado de las escalas modales, que son 7 escalas, que se forman sobre cada nota de la escala mayor. Y hoy vamos a hablar de la segunda escala, que es el modo dórico. Ante todo, dejar claro qué es el modo dórico. El modo dórico es una escala menor, habíamos dicho, con la particularidad que es su sexta. La sexta es mayor. Cuando las demás escalas, como por ejemplo, cuando habíamos hablado de la escala jónica, habíamos dicho que era propiamente la escala mayor, que tiene segunda mayor, tercera mayor, cuarta y quinta justa, sexta y séptima mayor y octava. Ahora, la escala siguiente del segundo grado, escala de segundo grado porque habíamos dicho que era jónico, dórico, frigio hasta locrio, ¿no? El primer grado era jónico y el segundo grado es la escala dórica. ¿Cuál es la particularidad de esta escala? Es una escala menor, ¿sí? Pero con la sexta mayor. Es una escala que a mí particularmente me gusta mucho porque se utiliza mucho en el jazz y se utiliza mucho también en el funk. En el funk también se utiliza mucho esta escala porque le da ese toque, es una escala menor como yo le llamo optimista. ¿Por qué es una escala menor optimista? Porque no tiene esa sexta menor que la hace más trágica la escala. Por ejemplo, la escala menor con la sexta menor va a sonar así. Estamos haciendo la de mi, ¿no? Ahí está la sexta menor. Esa es la sexta menor. Pero la escala dórica no tiene la sexta menor, sino que tiene la sexta mayor. Entonces cambia el carácter. Fíjense cómo con un solo intervalo, cambiando un solo intervalo, cambia completamente lo que es el carácter de la escala. O sea, suena de otra forma, con una sola nota que le cambio, ¿eh? Entonces, va a sonar así. ¿Eh? ¿Ves que suena la sexta mayor esta? Entonces bien, ahora vamos a ver lo que son los dibujos y cómo se toca la escala. Lo primero que vamos a ver es la escala en una octava. Vamos a partir de la cuerda 3, del mi, y así es como va la escala. De la tónica en dedo 1. Como ven, esperen que me muevo un poco, así lo coge mejor la cámara. Yo estoy tocando 1, 3, 4, que sería tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta, quinta justa, y aquí me desvío para ir a la sexta mayor, séptima menor y octava. También lo puedo tocar sin desviarme el dedo, sino que puedo tocar con el dedo 1 siempre puesto aquí. O sea, la sexta mayor la busco en la cuerda 2. ¿Sí? Entonces puede ser así, o puede ser como mejor le venga. Yo utilizo más con el dedo 1 desplazado un semitono para atrás en la cuerda 1. ¿Ves? Yo empecé de ahí. ¿Vale? Eso sería una octava.
Ahora, partiendo de la cuerda 4, la escala va a quedar así, en el dedo 1, ¿no? Esto sería la escala de Si. Estamos en el Si de la cuerda 4. Traste 7. ¿Qué toco aquí? Tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta y quinta justa, sexta mayor, séptima menor y la octava. Y lo que hablábamos del remanente de las notas que me quedan en la cuerda 1. ¿No? ¿Ves que toco la sexta mayor? ¿Ves? Eso sería entonces con la nota, el dedo 1. Ahora, ¿qué pasa? También puedo tocar la escala con la tónica en el dedo 2, ¿sí? Con el dedo mayor, este dedo. Entonces, yo podría, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué voy a tocar la escala si son las mismas notas con diferentes dedos? Porque te cambia el panorama de lo que estás tocando. Si tú estás tocando la escala aquí, tú estás viendo las notas, ¿no? Esto sería otra digitación diferente con el dedo 1, que sería todo vertical. Habíamos hecho esta, ¿se acuerdan? Desviando esta nota de un traste para atrás. Ahora lo que vamos a hacer, todo para que me quede todo siempre el dedo 1 aquí. Entonces va a quedar... ¿Sí? Entonces, una cosa es tocarlo así. ¿No? Y otra cosa es tocarlo con el dedo 2. Entonces, con el dedo 2 va a sonar, la escala va a ser 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. Y vemos los intervalos. Tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, la nota característica del modo dórico, la sexta mayor, séptima menor, octava y el remanente. Y el acorde. ¿Vale? Muy bien. Entonces tenemos la escala con la tónica en dedo 1, desviando la nota para atrás. Con la tónica en dedo 1 completamente horizontal, perdón, vertical. Y después con la tónica en dedo 2. ¿Sí? Bueno, si lo voy a tocar de la cuerda 5 va a ser así. Por ejemplo, lo mismo con el dedo 2. Perdón. ¿No? Sería la cuerda 5. La ventaja de 5 es que tú haces 2 octavas, pero rápidamente porque cruza las 5 cuerdas. Pero esto está más orientado en 4 cuerdas porque veo que muchas veces me piden que explique más en 4 porque la mayoría son de 4 cuerdas. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estas dos posiciones de la escala. Empezamos con la de tónica en cuerda 3 y la tónica en la cuerda 4 con el dedo 1, desviando y después haciéndolo completamente vertical. Y con el dedo 2, ¿sí? Bueno, ahora bien, lo que vamos a ver también es lo que es el arpegio. El arpegio es un arpegio menor y va a ser un arpegio menor séptima. Significa que si yo desmenuzo esto, me va a quedar tónica, tercera menor,
quinta justa y séptima menor. Cuando yo toco el arpegio, por ejemplo de aquí, de mi, va a sonar así. Esto sería la forma clásica, como hemos hablado, que era tónica, tercera, quinta y octava, que es un acorde menor. Pero como yo empiezo a tocarlo con intervalos como séptima, novena, oncena que le vamos a poner, el arpegio cambia. Entonces sería, para hacer séptima es un acorde menor séptima. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo toco el arpegio, ahora poniendo la novena y la oncena, va a ser un arpegio menor séptima, novena y oncena. Significa que es un menor séptima, como bien sabemos que es una triada menor con séptima menor. Novena, que es novena mayor, porque la segunda es mayor de la escala. Y la oncena es justa. Entonces va a sonar así el arpegio. Estamos en si, tónica, tercera menor, quinta, séptima menor, novena mayor y la oncena o onceava. ¿Se acuerdan que el del jónico era? Ahora este es el dórico. Esto es muy interesante porque cruza las cuatro cuerdas con un arpegio. Sería la jónico y ahora el si dórico. Este sería el arpegio. ¿Vale? Todavía, y de todos modos, dentro del arpegio no tocamos su nota característica, que es la sexta. Todavía no está tocada, a no ser que ahora hagamos un arpegio que tenga trecena. ¿Por qué? Pues la trecena es la octava alta de la sexta, y la sexta mayor es la nota que diferencia el modo dórico de cualquier otro modo dentro de los modos griegos y lo que diferencia con respecto a una escala menor antigua o natural. ¿Sí? Entonces, con la trecena, el arpegio va a sonar así. Tónica, tercera menor, quinta, séptima menor, novena, oncena y la sexta. Esto es interesante. Sería tónica, tercera, la quinta, abajo toco la séptima, ahora voy a la novena sobre la cuerda 2, la oncena y la sexta. Porque partíamos de era la sexta mayor, esa es la nota que diferencia el modo dórico. Las típicas bases estas de 2-5, 2-5 es porque el segundo y el quinto grado de la tonalidad. ¿Sí? Si por ejemplo estamos tocando en la, sería si menor séptima y mi séptima. Se hacen muchos temas dentro del funk o para las jams y todo eso que se toca sobre esos dos acordes. Ahí va la escala dórica. ¿Sí? Entonces el arpegio. Y si lo queremos extender más, podemos tocar de la cuerda 5 y va a sonar así, partiendo del si, estamos en el si. Aquí lo que toco yo es el mismo que toqué aquí, pero toco desde la cuerda 5. Entonces cruzo las notas, el arpegio, y aquí toco la tónica otra vez, ves que es el si, y la tercera menor. ¿Ves cómo se pueden crear melodías sobre el arpegio? Es muy interesante el arpegio por eso. Pues si tú conoces las notas, lo puedes utilizar no en forma de arpegio, tónica, tercera, quinta hasta la novena, sino como formas salteadas y generas también una melodía diferente a lo que es la escala. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy tocando en si, este es el que no tiene trecena, que tiene novena y oncena. Entonces, este es el acorde. Ahora voy al otro largo.
Perdón. Ese sería el si menor. Bueno, entonces aquí tenemos el modo dórico, lo que es la escala y el arpegio en forma clásica, el arpegio ya, digamos, lo que yo llamo forma jazz, porque tiene muchos intervalos que se utilizan en el jazz, que son las séptimas, novenas, onceras. No digo que la música clásica no se utilice, pero es como yo lo denomino porque tiene un sonido no tan clásico, ¿no? De tocar esto, ¿no? De que es un arpegio de tónica, tercera y quinta, ¿vale? Entonces, esta escala, que es la escala dórica, le sirve mucho para tocar cuando tú lo quieres utilizar para improvisación, lo puedes tocar tranquilamente sobre un acorde menor, ¿sí? Un acorde menor puede ir en el modo dórico. Si es un acorde, si hablamos de un acorde suelto, o sea, si tú te quedas sobre un solo acorde, puedes tocar varias escalas menores, pero la escala dórica es una escala que le da un carácter completamente diferente a lo que es una escala menor antigua. Cuando hablamos de escala menor antigua, es el modo que aparece en el sexto grado de la tonalidad, que lo vamos a ver cuando lleguemos al modo eólico, que es la escala, es esta escala pero con la sexta descendida. Y así de simples, ¿sí? Entonces hasta ahora tenemos el modo jónico y el modo dórico. Para recordarlo, si tocamos los arpegios, vamos a hacerlo desde la, modo jónico, ¿no? Con tónica, tercera, quinta, séptima, novena y oncena. Y el modo dórico. Después vendrá el frigio. Y el mixolidio. Y el eólico. Perdón. Y el locrio. Por eso lo vamos a ver en los otros vídeos de que vamos a ver lo que es la escala y cómo se tocan. En realidad, cuando hayan visto todos los 7 modos, van a ver que en realidad son las mismas notas, pero empezando de diferente lugar, que es lo que tienen que tener claro. Porque a veces tú puedes tocar la escala dórica por todo el mástil, pero yo creo que no tiene mucho sentido, porque si tú viajas por los modos y empiezas a moverte por los diferentes modos, siempre estás tocando afinado y en una tonalidad. Por ejemplo, si yo parto en sol mayor, voy a tener todos los 7 modos. Y si estoy tocando en sol, los sol aparecen por todos los modos, aparece el sol en algún lugar de la escala, ¿sí? Que es donde están las tónicas de sol, ¿sí? Como habíamos visto cuando hicimos lo del desarrollo pentatónico. Esto es exactamente igual. Yo me voy moviendo y así es como voy buscando las tónicas, ¿sí? Pero bueno, esta escala también sirve mucho en el blues se utiliza mucho, sobre todo en el blues menor. También se puede utilizar sobre un acorde dominante en el blues, pero se utilizaría sobre el quinto grado. Pero bueno, eso cuando veamos todos los modos vamos a ver cómo se entrelazan las escalas. Es todo un enjambre que al principio parece como que, hostia, son 7 escalas y cómo voy a meter esto. No hay que meter todas las 7 escalas. Eso es lo que te abre la mente. Es como tú sobre el mástil ya conoces todos los modos y puedes ir viajando por el mástil, ¿me entiendes? Sin preocuparte. Por ejemplo, yo estoy en sol. Ahora voy al dórico. Voy al frigio. Voy al lidio. Y está el sol. Yo empecé en sol, pero estoy moviéndome por los modos como hacíamos con las pentatónicas, que había una tónica mayor y una tónica menor. Aquí pasa exactamente igual, lo que pasa es que suena un poco más complicado porque son escalas de 7 notas y los dibujos no son tan cuadrados como la pentatónica, son 2 notas por cuerda, ¿sí? Así que nada, amigos, espero que les haya servido lo del modo dórico. Agradezco mucho a la gente que se está suscribiendo y la buena onda que me están tirando. Y les mando un abrazo inmenso y pronto ya nos veremos para el modo frigio. Calculo que en un par de días, 3 días, estaremos viendo el modo frigio. Pero verán que en realidad es una sola escala tocado de diferentes lugares. Son 7 escalas, pero en realidad es lo mismo puesto así, digamos en forma vertical, ¿sí? Pero lo más importante, acuérdense, es saber la particularidad de cada modo. La escala dórica es una escala menor con sexta mayor.
El acorde perfecto que calza sobre esta escala sería un acorde menor séptima, trecena, por ejemplo. O menor séptima con la sexta. O menor con sexta, ¿sí? Pero con sexta mayor, no con sexta menor, ¿sí? Bueno, les mando un abrazo inmenso. Ya nos veremos pronto. Y será hasta nuestro próximo encuentro modal. Hasta luego.